Muy buenos días. Entonces, hoy nos corresponde ver nuestro último continente, que es el continente oceánico. Hay un micrófono, por favor, ¿me lo pueden silenciar? Gracias. Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de la Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de la Melanesia, la Micronesia y la Polinesia. Es el continente más pequeño del planeta. Su superficie territorial es de 9 millones de kilómetros cuadrados y la población asciende a 40 a 45 millones de habitantes. Dentro de sus características más representativas, se considera un continente constituido por masas oceánicas y por tierra. Es decir, de que en el fondo son casi todas una gran parte de islas, ¿no? Su nombre nos define su posición geográfica. Son las tierras que emergen del Océano Pacífico. Más o menos el total de las islas son alrededor de 10.000. Estas se extienden tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y también en el hemisferio oriental y también en el occidental. Está atravesada por la línea del Ecuador en el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio y el antimeridiano de Greenwich. Decíamos que su superficie son de 9 millones de kilómetros cuadrados y es el más pequeño de todos los continentes. Australia ocupa más de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados, y el resto, para llegar a los 9 millones de kilómetros cuadrados, están constituidos por ese conjunto, ese gran conjunto de islas, tanto en la Polinesia como en la Melanesia. Por su ubicación en la latitud predominan los climas cálidos hacia el sector norte, y al sur los climas que son un poco más templados. Pero en general casi todo el continente y las islas están constituidas por un clima cálido. Los principales procesos de poblamiento de Australia, en este caso de los grupos más antiguos, están en la Melanesia y en el Pacífico. Posiblemente han ocurrido como sigue, y ese es el criterio de muchos de los historiadores. La presencia humana comienza con una colonización temprana de Australia y de Nueva Guinea, que se encontraban unidas hace al menos 50.000 años atrás. A partir de la primera colonización, los contactos entre Australia y Nueva Guinea aparentemente han sido muy escasos, hasta su definitiva separación hace 8.000 años. Hace unos 3.500 años atrás, algunos grupos con culturas relativamente avanzadas y portadoras de idiomas austrotrodinesios, quizá que partían desde Taiwán, colonizaron parte de la Melanesia, Madagascar y el Pacífico. Durante su paso por Melanesia se dieron intercambios culturales y un grado de mestizaje con un flujo génico diferencial por sexo. A lo largo de este proceso se desarrolló la cultura lapita, que es una mezcla entre las culturas originarias que existían y también aquellas foráneas que se han ido trasladando a partir de Nueva Guinea, como decíamos, y también de otros
sectores que van colonizando ese conjunto tan grande de islas. Dentro de Oceanía tenemos a Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. En la Melanesia, que significan países de negros, es decir, por las características de la población que son generalmente negros o de raza cobriza, ¿no? La Micronesia, que significan pequeñas islas, y Polinesia, que significan muchas islas. Entonces, Oceanía está dividido en estos 4 grandes grupos geográficos. El de Australia, el de Melanesia, Micronesia y la Polinesia. Si nosotros vemos acá este mapa, vamos a ver, y como decíamos, de que la posición territorial y geográfica que tiene la mayor extensión es Australia. La Melanesia, las Islas Negras, que corresponderían a partir de acá. Todo este sector que corresponderían a las Islas Negras, del griego melas, negro, y nesos, que significan islas. La Micronesia, todo lo que está pintado con verde. Las islas pequeñas, como las podemos ver, son pequeñísimas. Del griego micros, que significa pequeño. Y neos, que significa islas, pequeñas islas. Y la Polinesia, que está pintado con color amarillo, que son las numerosas islas del griego poli, que son múltiples, y nesos, islas. La división política establece 46 países: Australia, Fiji, Islas de Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa Occidental, Toga, Tuvalu y Vanuatu. Y las podemos ver aquí cómo están distribuidas geográficamente. Australia con su capital Gambesa, Nueva Zelanda con su capital Wellington, Fiji con Suva, Tonga con Nuku'alofa, Samoa con Apia, Tuvalu con Funafuti, Kiribati con Tarawa, Isla Marshall con Majuro, Micronesia con Palikir, Palau con Negrulont y Papua Nueva Guinea con Port Moresby. La Melanesia o tierra de las Islas Negras, del griego melas, negro, y nesos, que son islas. Así son llamadas las islas y los archipiélagos que se extienden al norte y al noroeste de Australia, desde Nueva Guinea hasta las islas de la Nueva Caledonia. El nombre de Melanesia fue dado a estas tierras porque sus habitantes tenían la piel oscura y posiblemente también porque casi todas las islas están más o menos cubiertas por una densa e impenetrable selva tropical. Aquí podemos ver las características que tienen esos grupos étnicos. Las islas de Melanesia son en gran parte de origen volcánico y su suelo es montañoso, áspero y totalmente accidentado. La Micronesia o tierra de las islas pequeñas, del griego micros, pequeño, y
en esas islas, nombre dado a los pequeños grupos insulares situados al norte y noreste de la Melanesia. El origen de estas islas es diverso. Se distinguen las volcánicas, comúnmente grandes y altas, y las coralinas, bajas, achatadas, a menudo en forma de atolón o numerosísimas, que son estas y que están distribuidas en esos diferentes ecosistemas. Suman unas 1.500 islas en la Micronesia. La mayor parte de ellas desiertas, con una superficie total apenas de 3.400 kilómetros cuadrados. La isla mayor de Micronesia es Guam, en la extremidad sur de las Islas Marianas, que mide 534 kilómetros cuadrados. La parte de la Polinesia, o tierra de muchas islas, del griego polus, muchos y esos islas, es el nombre dado al vasto mundo insular, situado al este de Melanesia, Micronesia y Nueva Zelanda. La superficie total de las tierras emergidas de Polinesia es de apenas 46.000 kilómetros cuadrados, esparcidos sobre una inmensa área oceánica de más de 30 millones de kilómetros cuadrados de agua, igual a la superficie de África. La mayor parte de las islas de la Polinesia son de origen coralino y, consecuentemente, pertenecen a tierras bajas. Solo las mayores son volcánicas y generalmente altas. Dentro de las características físicas y climáticas, en general el clima es del tipo tropical húmedo o ecuatorial. Eso significa un clima bastante cálido. Australia presenta contrastes físicos muy marcados. La costa del Pacífico está formada por la cordillera de la Gran Cadena Divisoria, que provoca las abundantes lluvias en la región, pues detienen los vientos húmedos provenientes del océano. En la parte norte de esta costa y en Papua Nueva Guinea, el clima es cálido y predominantemente las selvas tropicales, donde se pueden ver inclusive bosques húmedos y bosques hiperhúmedos. En el sur de Nueva Zelanda, el clima es templado y la vegetación típica es el bosque templado. En el este australiano se encuentra el río Darling, que debe tener casi 3.000 kilómetros de recorrido, y el Murray, que casi un poco más de 2.500 kilómetros. Las áreas internas central y oeste son desérticas, de clima seco. La mayoría de las islas de la Melanesia, la Micronesia y la Polinesia son de origen volcánico, y en ellas predominan la selva tropical y el clima caliente y húmedo. Cerca del 40% de la vegetación nativa u originaria de Oceanía fue exterminada justamente para la provisión de leña y, lógicamente, para la obtención de medios que permitan la cocción de los alimentos, la sobrevivencia de los pobladores. Entonces, la tala de los árboles ha sido totalmente desmedida y que servía también para la construcción de las viviendas, y también en algunos de los casos estas han sido utilizadas como defensivos contra los tsunamis que existían y que todavía se pueden ver en todo el sector, especialmente de las islas pequeñas. En este sector
hay una diversidad de flora y de fauna, ¿no? Es totalmente disperso el continente y ha favorecido la forma de vida exótica, tanto vegetal como animal. Hay una gran mayoría de plantas aptas para el clima árido, porque no nos olvidemos que en la parte de Australia, norte-sudeste, al oeste de Australia, también hay una parte árida y desértica, ¿no? Y para las regiones de esteparidas crece una vegetación típica denominada scrub, con predominio de acacias, espinosas, eucaliptos enanos. No nos olvidemos de que el eucalipto, inclusive los eucaliptos que nosotros tenemos acá en Bolivia, es decir, el lugar original o de origen, el eucalipto es eminentemente australiano. De Australia salieron los plantines de los eucaliptos y que fueron diseminados y plantados en todo el continente europeo, como también en el resto de los continentes, para llegar también hasta la América. Una de las características de los eucaliptos es de que es una especie arbórea que enraiza hacia la profundidad. Es decir, que nosotros podemos ver inclusive las raíces de los eucaliptos a más de 20, 30 metros hacia debajo del suelo. Entonces, y justamente ese tipo de enraizamiento le permiten a los eucaliptos poder captar las aguas subterráneas para poderse alimentar. Y es por eso que cuando nosotros vemos un bosquecillo de eucaliptos, generalmente en la parte del suelo siempre vemos el sector es árido. No hay otro tipo de vegetación. Y es justamente porque los eucaliptos son las especies que más chupan agua del subsuelo y lógicamente esos pequeños humedales, si existieran, van desapareciendo porque son absorbidos por los eucaliptos. Aquí hay toda una gran variedad de eucaliptos, desde eucaliptos enormes hasta eucaliptos enanos. El eucalipto es el más predominante en los bosques de las laderas sudorientales. En Melanesia abundan mucho las lluvias, lo cual hace que haya una variedad de especies de plantas y también de árboles. La fauna de Oceanía se concentra en aves y reptiles. La riqueza de especies marinas es abundante y la sobrevivencia de especies autóctonas como los monotremas, que son los ornitorrincos, y los marsupiales, que en este caso serían los canguros y el koala, pese a algunos animales europeos han desequilibrado el ecosistema mayormente en Australia. Es decir, de que se han traído algunas especies de animales europeos y estos han ido dentro de la cadena alimentaria o dentro de los procesos reproductivos, ¿no? Han ido justamente debilitando y haciendo desaparecer a estas especies propias o endémicas que tiene este sector y este continente. El mapa físico de Australia y Nueva Zelanda muestra estas características en relación a la altimetría. Todo lo que está pintado en verde significa que está sobre los 0 kilómetros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, este verde oscuro, ¿no? Este verde un poquito más claro está más o menos sobre los 100 metros sobre el nivel del mar, como son las llanuras de Nullarov, todo este sector. El verde un poquito más agua, que sería
Este está sobre los 200 metros sobre el nivel del mar. Este amarillo bajito está sobre los 300. Este que está un poquito más, más café, más o menos acá, están sobre los 500. Sobre los 1000 están estos. Y sobre los 2000 están este otro sector, ¿no? Lo mismo podemos ver acá. Dentro de la economía, Australia tiene la economía más desarrollada del continente como país, ¿no? Seguida de Nueva Zelanda. El PIB per cápita de estos países están entre los más altos del mundo. El parque industrial australiano es muy avanzado y se centra en los sectores automovilístico, gráfico y editorial y alimentario. En Nueva Zelanda, la industria abastece el mercado interno y externo y en ella se destaca el sector alimentario. La cría de bovinos es la principal actividad agropecuaria, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Es decir, que Australia es el principal productor de lana y el principal productor de carne de oveja. También es significativa la crianza de ganado ovino y la producción de carne, leche y sus derivados, de todos los lácteos, ¿no? La minería es una actividad que se destaca en Australia, donde se ha desarrollado mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sobresale la extracción de la bauxita, los diamantes, el plomo, el cobalto, el hierro, el níquel, la plata, el zinc, el uranio. La economía de las islas del Pacífico es esencialmente agrícola. Al lado de las plantaciones de subsistencia existen los monocultivos de exportación, principalmente el coco. En Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, la extracción del oro y el cobre es una fuente de riqueza. En las últimas décadas, la actividad turística se ha desarrollado mucho en este sector y ha visto también como una generación de recursos económicos muy importantes. En Oceanía existen pocas montañas, solo en algunas de las islas, por ejemplo, en Nueva Guinea, en Nueva Zelanda y en Australia, con elevación de alrededor que oscilan sobre los 1200 metros sobre el nivel del mar, en donde se localizan algunos montes con altitudes importantes, entre los 4000 metros o más, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Inclusive se puede ver algunos de ellos que están cubiertos de nieve. El monte Ultura está situado en el centro de Australia y llega a 348 metros de altura. Es además una de las estampas emblemáticas del país. Una de sus características curiosas es que dependiendo de cómo incida la luz sobre él, a lo largo del día puede verse de distintos colores, desde marrón a rosa y rojo intenso, dependiendo de la hora y del sol. Lamington National Park es un parque nacional en Queensland, Australia, situado en la meseta de Lamington. Es una parte del sitio del Patrimonio Mundial. Central y Oriental, reservas del bosque lluvioso en Queensland, frontera de Nueva Gales del Sur. Dentro de la oferta, en este caso, y la producción de frutas, tenemos las papayas, el kiwi, las bananas, los mangos, las guayabas, los cocos. Dentro de la oferta gastronómica, esta está muy relacionada con todo lo que proceda del mar, pescados. También hay una gran variedad de platillos en base a asados, utilización de la carne de res, de ovejas, filetes tártaros, janjay, las bebidas tenemos la leche, el cash, los jugos de frutas naturales, tropicales, y también una muy buena variedad de vinos, porque hoy en día los vinos están siendo exportados, los vinos australianos están siendo exportados a los mercados europeos y allá también están teniendo una muy buena acogida y también en la participación de eventos internacionales sobre las catas de los vinos a nivel mundial. Australia ya se está posicionando
en los mercados europeos. Preguntas. ¿Hay preguntas? Entonces, no habiendo preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao, Alicia. Adiós, hasta luego.